Es posible que en algún lugar de este planeta, escondidos a plena vista, existan portales capaces de transportar a seres humanos a otros mundos, a otras dimensiones, quizás incluso a otros tiempos. ¿Y si te dijera que no se trata de ciencia ficción, sino de estructuras reales, construidas hace miles de años por civilizaciones que, según los libros de historia, ni siquiera deberían haber tenido la capacidad de tallar piedras con precisión? Piénsalo un momento. En prácticamente todas las culturas antiguas del mundo, desde las selvas de Centroamérica hasta los altiplanos de los Andes, desde los desiertos de Egipto hasta las montañas sagradas de Asia, existe un concepto que se repite una y otra vez con una insistencia que resulta imposible de ignorar. Los dioses venían del cielo. Los dioses entraban y salían de la tierra a través de puertas. Y los elegidos, los sacerdotes, los reyes, los iniciados, podían seguirlos. Nos han enseñado que estas historias son mitos, leyendas, cuentos para explicar fenómenos naturales que las mentes primitivas no podían comprender. Nos han dicho que los portales interdimensionales pertenecen al ámbito de la fantasía, que la idea de viajar instantáneamente de un punto a otro del universo viola las leyes fundamentales de la física. Pero una serie de descubrimientos recientes, hallazgos arqueológicos ignorados por la corriente principal, investigaciones científicas sobre la naturaleza del espacio-tiempo y testimonios de comunidades indígenas que han guardado secretos durante milenios sugieren algo que la ciencia oficial prefiere no admitir. Que quizás esas puertas existen, que quizás siempre han estado ahí, y que quizás, solo quizás, están a punto de activarse de nuevo. Hoy vamos a explorar las estructuras más enigmáticas del planeta, aquellas que las culturas antiguas describieron explícitamente como portales hacia otros reinos. Vamos a analizar la evidencia arqueológica que desafía nuestra comprensión de la historia. Vamos a examinar los principios científicos que podrían explicar cómo funcionarían estos portales. Y vamos a escuchar las voces de los ancestros, los mitos y las profecías que hablan de un tiempo en el que las puertas volverán a abrirse. Hola y bienvenidos a este espacio, donde exploramos los rincones más oscuros de nuestra historia, donde cuestionamos las verdades que nos han sido impuestas y donde buscamos las respuestas que la ciencia oficial prefiere mantener en las sombras. Relájate, acomódate y abre tu mente, porque lo que vamos a ver esta noche no solo desafía la lógica convencional, sino que podría cambiar para siempre tu comprensión de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos como especie. Si te gusta cuestionar la realidad, si sientes que hay algo más allá de lo que nos han contado, suscríbete y activa las notificaciones, porque este es solo el comienzo de un viaje que nos llevará a los confines más remotos del conocimiento humano. Ahora, antes de sumergirnos en las profundidades de este misterio, necesitamos establecer un punto de partida. Necesitamos entender qué es exactamente lo que estamos buscando. Cuando hablamos de un Stargate, de un portal dimensional, la mayoría de las personas inmediatamente piensan en la película de 1994, en la serie de televisión que la siguió, en ese anillo metálico que se ilumina y crea un agujero de gusano capaz de transportar a los viajeros a galaxias distantes en cuestión de segundos. Es una imagen poderosa, icónica, profundamente arraigada en nuestra cultura popular. Pero lo que quizás no sepas es que los creadores de esa franquicia no inventaron la idea de la nada. Se inspiraron en algo mucho más antiguo, mucho más real. Se inspiraron en estructuras que existen, que puedes visitar, que puedes tocar con tus propias manos. Estructuras que las civilizaciones que las construyeron describieron explícitamente como puertas hacia otros mundos. Y aquí es donde la historia oficial comienza a mostrar sus primeras grietas. Verás, según el consenso académico, la humanidad comenzó su viaje hacia la civilización hace aproximadamente 6.000 años, con el surgimiento de las primeras ciudades en Mesopotamia, en lo que hoy conocemos como Irak. Antes de eso, según nos dicen, éramos cazadores-recolectores, tribus nómadas incapaces de organizar proyectos arquitectónicos a gran escala. Pero entonces, ¿cómo explicamos Göbekli Tepe? Este yacimiento arqueológico en el sureste de Turquía fue descubierto en 1963,
Pero no fue hasta finales de los años 90 cuando comenzaron las excavaciones serias. Lo que encontraron cambió todo lo que creíamos saber sobre la prehistoria. Pilares de piedra de más de 5 metros de altura, algunos pesando más de 15 toneladas, tallados con precisión milimétrica y decorados con relieves de animales que parecen contar una historia que aún no hemos logrado descifrar. Y lo más impactante de todo es la fecha. Las pruebas de carbono 14 sitúan la construcción de Göbekli Tepe hace aproximadamente 12.000 años. Eso es 6.000 años antes de Sumeria, 6.000 años antes de las pirámides de Egipto, 6.000 años antes de Stonehenge. Esto significa que, en una época en la que supuestamente apenas sabíamos cómo fabricar herramientas de piedra básicas, alguien estaba construyendo templos megalíticos con una sofisticación técnica que rivaliza con cualquier cosa que hayamos producido hasta hace muy poco. Pero hay algo aún más extraño sobre Göbekli Tepe. Cuando los arqueólogos terminaron de excavar, descubrieron que el sitio no había sido abandonado gradualmente, como suele ocurrir con los asentamientos antiguos. Había sido deliberadamente enterrado. Hace aproximadamente 10.000 años, alguien tomó la decisión consciente de cubrir todo el complejo con toneladas de tierra y escombros, ocultándolo de la vista hasta que las herramientas modernas lo desenterraron. ¿Por qué harías algo así? ¿Por qué dedicarías décadas, quizás siglos, a construir un templo monumental solo para enterrarlo después? Algunos investigadores han propuesto una teoría fascinante. Sugieren que Göbekli Tepe no era simplemente un lugar de culto, sino una especie de dispositivo, una máquina diseñada para un propósito específico. Y cuando ese propósito se cumplió, o cuando dejó de funcionar, quienes lo habían construido decidieron sellarlo, quizás para protegerlo, quizás para protegernos a nosotros. La disposición de los pilares en Göbekli Tepe no es aleatoria. Están organizados en círculos concéntricos, orientados hacia puntos específicos del cielo nocturno. Los estudios arqueoastronómicos han demostrado que varios de estos círculos apuntan hacia la constelación de Orión, específicamente hacia las 3 estrellas del cinturón. Esta misma alineación aparece en las pirámides de Giza, en los templos de Angkor Wat, en las estructuras mayas de Teotihuacán. Es como si diferentes civilizaciones, separadas por miles de kilómetros y miles de años, estuvieran siguiendo el mismo plano, apuntando hacia el mismo destino. ¿Qué hay en Orión que obsesionaba tanto a nuestros ancestros? ¿Y por qué construyeron estructuras tan elaboradas para señalar hacia ese punto del cosmos? Pero Göbekli Tepe es solo el comienzo. Viajemos ahora hacia el oeste, cruzando océanos y continentes, hasta llegar a un altiplano a casi 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, en lo que hoy es Bolivia. Aquí, a orillas del lago Titicaca, se encuentran las ruinas de Tiwanaku, una ciudad que floreció hace más de 2.000 años, según las estimaciones oficiales, aunque algunos investigadores creen que sus orígenes son mucho más antiguos. Y en el corazón de Tiwanaku se alza una de las estructuras más enigmáticas del mundo antiguo, la Puerta del Sol. Es un monolito de andesita, una piedra volcánica extremadamente dura, tallado de una sola pieza que pesa aproximadamente 10 toneladas. Mide casi 3 metros de altura y casi 4 de ancho, con un grosor de medio metro. Y en su parte superior está tallada una figura que ha desconcertado a los investigadores durante siglos. Es una imagen de un ser con rasgos humanos, pero claramente no humano, sosteniendo 2 objetos en sus manos que algunos han interpretado como rayos, otros como serpientes y otros como algo que no tiene nombre en nuestro vocabulario moderno. Los pueblos indígenas de la región tienen su propia explicación. Para ellos, esta figura representa a Viracocha, el dios creador, aquel que vino del cielo, que trajo la civilización a la humanidad, que enseñó a los ancestros los secretos de la agricultura, la arquitectura y las estrellas. Y según sus tradiciones, Viracocha no llegó caminando. Llegó a través de una puerta que se abría en la roca misma, una puerta que conectaba este mundo con el mundo de los dioses. Y aquí es donde la leyenda se vuelve tangible. A poco más de 30 kilómetros de Tiwanaku, en la orilla sur del lago Titicaca,
Hay un lugar que los locales conocen como Hayu Marca, que en la lengua aymara significa ciudad de los espíritus. Es una formación rocosa que parece completamente natural a primera vista, erosionada por el viento y el tiempo durante millones de años. Pero cuando te acercas, cuando realmente observas con atención, empiezas a notar algo extraño. En la superficie de la roca hay lo que parece ser una puerta tallada. Mide exactamente 7 metros de altura por 7 metros de ancho. Y en el centro de esa puerta hay una hendidura más pequeña, de aproximadamente 1,80 m de altura, el tamaño perfecto para que una persona adulta pueda pasar a través de ella. La comunidad científica ha descartado esta estructura como una anomalía natural, una curiosidad geológica que simplemente parece una puerta debido a la pareidolia, esa tendencia del cerebro humano a ver patrones significativos donde no los hay. Pero los ancianos de las comunidades indígenas de la región cuentan una historia diferente. Según sus tradiciones orales, transmitidas de generación en generación durante incontables siglos, la puerta de Hayu Marca fue utilizada por los sacerdotes del antiguo Perú para viajar a otros mundos. Se dice que aquellos que conocían los rituales correctos, que poseían los objetos adecuados, podían activar la puerta y desaparecer a través de ella, emergiendo en lugares que ningún mortal ordinario podía alcanzar. Y hay una parte de la leyenda que resulta particularmente inquietante. Se dice que la puerta no siempre está activa. Permanece dormida durante largos periodos, a veces durante siglos enteros. Pero en ciertos momentos, cuando las estrellas se alinean de una manera específica, cuando los ciclos cósmicos alcanzan un punto particular, la puerta despierta. Y aquellos que están cerca cuando eso sucede pueden escucharla. Un zumbido bajo, casi imperceptible, que parece venir de dentro de la propia roca. Una vibración que se siente más que se oye. Y entonces, según cuentan los ancianos, la superficie de la piedra comienza a brillar con una luz azulada, tenue al principio, pero cada vez más intensa, hasta que la hendidura central se convierte en algo que ya no es piedra. Se convierte en un umbral, un paso hacia lo desconocido. Ahora sería fácil descartar todo esto como superstición, como el producto de imaginaciones primitivas tratando de explicar fenómenos que no podían comprender. Pero hay un problema con esa explicación. Hay demasiadas coincidencias, demasiados patrones que se repiten, demasiadas culturas separadas por océanos y milenios contando historias asombrosamente similares. En Egipto, por ejemplo, los textos antiguos hablan de las puertas falsas que se tallaban en las paredes de las tumbas. La interpretación oficial es que estas puertas eran simbólicas, representaciones del umbral entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Pero los propios egipcios no las describían como símbolos, las describían como puntos de paso reales. Creían que el alma del difunto podía literalmente atravesar esas puertas para reunirse con los dioses en el Duat, el reino más allá de la muerte. Y no solo eso, creían que los dioses también podían usar esas puertas para visitar el mundo de los mortales. En el templo de Abu Ghurab, a pocos kilómetros de las pirámides de Giza, hay una estructura que los arqueólogos han interpretado como un altar para sacrificios. Es una plataforma de alabastro con forma de disco, con canales tallados que, según la explicación oficial, se usaban para drenar la sangre de los animales sacrificados. Pero hay algo que no encaja con esa interpretación. El alabastro es una piedra increíblemente frágil. Se raya con facilidad, se rompe bajo presión, absorbe líquidos y se mancha permanentemente. Es, francamente, el peor material posible para construir un altar de sacrificios. Sin embargo, tiene propiedades acústicas extraordinarias. Vibra, resuena, amplifica ciertas frecuencias de sonido de maneras que los ingenieros modernos todavía están tratando de comprender. Y aquí es donde la ciencia empieza a intersectar con el mito de maneras que resultan difíciles de ignorar. Investigadores como John Burke y Kai Hallberg han dedicado años a estudiar las propiedades electromagnéticas de los sitios megalíticos antiguos. Lo que han descubierto es que muchos de estos lugares no fueron elegidos al azar. Fueron construidos sobre puntos específicos de la corteza terrestre donde convergen líneas de fuerza magnética, donde las corrientes telúricas son particularmente intensas,
donde la propia Tierra parece pulsar con una energía que nuestros ancestros sabían detectar y canalizar. Stonehenge está construido sobre una de estas intersecciones, las pirámides de Giza también, y Tiwanaku, y Göbekli Tepe, y la puerta de Hayumarca. ¿Es posible que nuestros ancestros no estuvieran construyendo monumentos religiosos, sino dispositivos tecnológicos? ¿Máquinas diseñadas para aprovechar las energías naturales de la Tierra y utilizarlas para propósitos que todavía no comprendemos? ¿Y si esos propósitos incluían la capacidad de abrir puertas entre dimensiones? Sé que suena fantástico, sé que suena como ciencia ficción, pero considera esto. Hace apenas 150 años, la idea de transmitir la voz humana a través de cables eléctricos habría parecido magia. Hace 100 años, la posibilidad de enviar imágenes en movimiento a través del aire habría sido considerada brujería. Hace 50 años, la noción de que podrías sostener en tu mano un dispositivo capaz de acceder a todo el conocimiento de la humanidad habría sido ciencia ficción. La tecnología que hoy damos por sentada habría sido indistinguible de la magia para nuestros bisabuelos. Entonces, ¿es realmente tan absurdo pensar que civilizaciones anteriores a la nuestra podrían haber desarrollado tecnologías que hoy nos resultan incomprensibles? ¿Tecnologías que funcionaban según principios que todavía no hemos redescubierto? ¿Tecnologías que podían manipular el tejido mismo del espacio y el tiempo? Los físicos teóricos actuales hablan abiertamente de conceptos como los agujeros de gusano, túneles a través del espacio-tiempo que podrían conectar puntos distantes del universo. Hablan de dimensiones adicionales más allá de las 3 que podemos percibir con nuestros sentidos. Hablan de la posibilidad de que el universo que experimentamos sea solo una pequeña fracción de una realidad mucho más vasta y compleja. Einstein demostró que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino flexibles, maleables, capaces de curvarse y deformarse bajo ciertas condiciones. La mecánica cuántica ha revelado que las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente, que pueden estar entrelazadas a través de distancias infinitas, que el acto mismo de observar la realidad la altera fundamentalmente. En otras palabras, la física moderna nos está diciendo que el universo es mucho más extraño, mucho más misterioso, mucho más lleno de posibilidades de lo que jamás imaginamos. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Y si nuestros ancestros ya lo sabían? ¿Y si las historias de puertas hacia otros mundos, de viajes instantáneos a través del cosmos, de contacto con seres de otras dimensiones, no eran metáforas ni supersticiones? ¿Y si eran descripciones literales de tecnologías que realmente funcionaban? ¿Y si esas tecnologías todavía existen, enterradas bajo la arena, ocultas en las montañas, esperando a que alguien las encuentre y las reactive? Esta es la tesis central de lo que vamos a explorar esta noche. No es una afirmación definitiva, porque la verdad es que no tenemos todas las respuestas, pero es una posibilidad que merece ser investigada, una hipótesis que merece ser considerada, una pregunta que merece ser formulada. ¿Existen Stargates reales en la Tierra? ¿Fueron construidos por civilizaciones antiguas que poseían conocimientos que hemos perdido? ¿Y están destinados a activarse de nuevo en nuestro tiempo? Para responder a estas preguntas, vamos a examinar la evidencia desde 3 ángulos diferentes. Primero, la piedra, las estructuras físicas, los monumentos megalíticos, las anomalías arqueológicas que desafían la explicación convencional. Segundo, la tierra, los datos científicos, las mediciones geológicas, los estudios electromagnéticos que revelan patrones ocultos en los lugares donde fueron construidos estos supuestos portales. Y tercero, la memoria, los mitos, las leyendas, las tradiciones orales que han preservado el conocimiento de estos lugares a través de incontables generaciones. Porque cuando la piedra, la tierra y la memoria apuntan todas en la misma dirección, cuando 3 líneas de evidencia completamente diferentes convergen en una conclusión similar, entonces ya no estamos hablando de coincidencias. Estamos hablando de algo real, algo que ha estado esperando pacientemente a ser redescubierto, algo que quizás está a punto de despertar. Comencemos entonces con la piedra, con las estructuras físicas que nuestros ancestros dejaron como testimonio silencioso
de conocimientos que quizás nunca llegamos a heredar. Y no hay mejor lugar para comenzar que regresando a ese altiplano andino donde la Puerta del Sol y la misteriosa entrada de Hayumarca aguardan bajo el cielo más limpio del hemisferio sur. Pero antes de hablar de lo que estas estructuras podrían ser, necesitamos hablar de cómo fueron construidas, porque es precisamente ahí donde la narrativa oficial comienza a desmoronarse. Tiwanaku, la ciudad que alberga la Puerta del Sol, está construida con bloques de piedra que pesan entre 100 y 400 toneladas. Para que te hagas una idea de lo que eso significa, un autobús de pasajeros completamente cargado pesa aproximadamente 15 toneladas. Estamos hablando de mover piedras que equivalen a 20, 30 autobuses apilados uno encima del otro. Y no solo moverlas, sino transportarlas desde canteras ubicadas a más de 90 kilómetros de distancia, en algunos casos al otro lado del lago Titicaca. Luego, una vez en el sitio, estas piedras fueron talladas con una precisión que desafía la comprensión. Los bloques encajan entre sí con tolerancias de fracciones de milímetro, tan perfectamente ajustados que ni siquiera una hoja de papel puede deslizarse entre las juntas. No se utilizó mortero, no se utilizó ningún tipo de adhesivo. Las piedras simplemente encajan, como las piezas de un rompecabezas tridimensional diseñado por una mente que comprendía la geometría a un nivel que nosotros apenas estamos comenzando a alcanzar. Y aquí viene lo verdaderamente desconcertante. Muchos de estos bloques tienen lo que los investigadores llaman rebajes de precisión. Son hendiduras talladas en la superficie de la piedra con formas geométricas exactas, ángulos perfectos de 90 grados, superficies planas que reflejan la luz como espejos. Crear estas formas en granito o andesita con las herramientas que supuestamente tenían disponibles, herramientas de cobre y bronce, habría sido literalmente imposible. El cobre es más blando que el granito. Intentar tallar granito con herramientas de cobre sería como intentar cortar acero con un cuchillo de mantequilla. No funciona. La física no lo permite. Y sin embargo, ahí están las piedras, con sus cortes imposibles, con sus superficies imposibles, con su precisión imposible. Los arqueólogos ortodoxos tienen una respuesta estándar para este enigma. Dicen que los antiguos utilizaban técnicas que hemos olvidado, métodos ingeniosos que aprovechaban la paciencia y la mano de obra abundante. Frotar piedra contra piedra durante años, dicen. Usar arena como abrasivo, dicen. Emplear a miles de trabajadores durante generaciones, dicen. Pero cuando intentas replicar estos métodos en experimentos controlados, los resultados son desalentadores. Se necesitarían siglos para producir un solo bloque con las características que vemos en Tiwanaku. Y hay miles de bloques, decenas de miles. En algún momento, la explicación de la paciencia infinita y la mano de obra ilimitada deja de ser una explicación y se convierte en una evasión. En una manera de evitar la pregunta incómoda que nadie quiere formular. ¿Y si tenían herramientas que no conocemos? ¿Y si poseían tecnología que hemos descartado como imposible simplemente porque no encaja en nuestra línea temporal aceptada? ¿Y si esa tecnología no era solo capaz de cortar piedra, sino de hacer cosas mucho más extraordinarias? Hay un detalle en Tiwanaku que rara vez se menciona en los documentales convencionales. En varios de los bloques de piedra hay orificios perfectamente cilíndricos, taladrados a profundidades de varios centímetros, con un diámetro uniforme de principio a fin. Para crear un orificio así en granito, con tecnología moderna, necesitarías un taladro de diamante industrial, rotando a miles de revoluciones por minuto, aplicando presión constante durante horas. Y aún así, el resultado mostraría marcas de rotación, irregularidades microscópicas, evidencia del proceso mecánico utilizado. Los orificios de Tiwanaku no tienen esas marcas. Sus paredes internas son lisas, casi pulidas, como si la piedra hubiera sido simplemente removida, vaporizada, eliminada sin contacto físico. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer una hipótesis radical. ¿Y si los antiguos constructores no tallaban la piedra en el sentido convencional? ¿Y si la ablandaban de alguna manera, la moldeaban como si fuera arcilla y luego la endurecían de nuevo en la forma deseada? Suena imposible, lo sé.
Pero hay leyendas en todo el mundo andino que hablan exactamente de esto. Los pueblos indígenas cuentan historias de los tiempos antiguos, cuando los constructores conocían las plantas sagradas que podían ablandar la piedra. Hablan de una sustancia líquida, extraída de ciertas hojas que crecían en las laderas de las montañas, que al aplicarse sobre la roca la convertía en algo maleable, algo que podías moldear con las manos. Durante mucho tiempo, los científicos descartaron estas historias como fantasías. Pero en los años 80, un investigador llamado Hiram Bingham, descendiente del famoso explorador que redescubrió Machu Picchu, encontró algo interesante. Descubrió que ciertas aves de la región, específicamente una especie de pájaro carpintero, excavaban sus nidos en las laderas rocosas, frotando las paredes con hojas de una planta específica. Cuando analizó químicamente esas hojas, encontró compuestos ácidos capaces de descomponer ciertos minerite presentes en la roca. ¿Podría ser que nuestros ancestros hubieran desarrollado esta técnica a escala industrial? ¿Que hubieran descubierto una forma de manipular la materia sólida que nosotros hemos olvidado? Y si podían hacer eso con la piedra, ¿qué más podían hacer? ¿Qué otros secretos de la manipulación de la materia y la energía conocían que nosotros hemos perdido? Crucemos ahora el Océano Atlántico y viajemos hacia el este, hacia las arenas del antiguo Egipto, donde nos esperan enigmas igualmente desconcertantes. Todo el mundo conoce las pirámides de Giza. Son probablemente las estructuras más fotografiadas, más estudiadas y más debatidas de toda la historia humana. Pero hay aspectos de las pirámides que rara vez se mencionan, detalles técnicos que los guías turísticos prefieren omitir porque no tienen explicación satisfactoria. La Gran Pirámide de Keops está compuesta por aproximadamente 2.300.000 bloques de piedra, con un peso promedio de 2,5 toneladas cada uno, aunque algunos de los bloques en las cámaras interiores pesan más de 80 toneladas. La precisión de su construcción es asombrosa. Las 4 caras están orientadas hacia los puntos cardinales con una desviación de menos de 3 minutos de arco. Para contextualizar, eso es más preciso que la orientación del Observatorio Real de Greenwich, construido con tecnología del siglo XIX. La base de la pirámide es casi perfectamente cuadrada, con una diferencia entre el lado más largo y el más corto de apenas unos centímetros en una extensión de 230 metros. Y la superficie de la base está nivelada con una tolerancia de aproximadamente 2 centímetros, lo cual es extraordinario considerando que estamos hablando de un área de más de 5 hectáreas. Conseguir este nivel de precisión hoy, con láser, GPS y maquinaria computarizada, sería un desafío considerable. Hacerlo hace 4.500 años, supuestamente con cuerdas, plomadas y escuadras de madera, parece simplemente imposible. Pero hay algo en la Gran Pirámide que resulta aún más enigmático que su precisión constructiva. Hay algo en su ubicación. La Gran Pirámide está situada exactamente en el centro de la masa terrestre del planeta. Si trazas una línea desde el polo norte hasta el polo sur, pasando por la pirámide, esa línea cruza más tierra firme que cualquier otra línea de longitud posible. Del mismo modo, si trazas una línea de este a oeste pasando por la pirámide, esa línea también cruza más tierra firme que cualquier otra línea de latitud. Es el punto exacto donde convergen la máxima extensión longitudinal y latitudinal de los continentes. El centro geométrico del mundo habitable. Ahora bien, para calcular esto, necesitarías conocer la forma exacta de todos los continentes de la Tierra. Necesitarías saber que la Tierra es una esfera, conocer sus dimensiones precisas, haber cartografiado la extensión de cada masa de tierra con considerable exactitud. Los egipcios del tercer milenio, antes de nuestra era, según la historia oficial, ni siquiera sabían que la Tierra era redonda. No tenían barcos capaces de cruzar océanos. No tenían manera de conocer la existencia de las Américas, de Australia, de la Antártida, y sin embargo ubicaron su monumento más importante en el único punto del planeta que podría considerarse su centro absoluto. ¿Fue casualidad? ¿Pura coincidencia cósmica? ¿O sabían algo que nosotros creemos que no podían saber? ¿Heredaron mapas y conocimientos de una civilización anterior? ¿Una civilización que había cartografiado el mundo entero
¿En una época que escapa a nuestra comprensión histórica? Los mapas de Piri Reis, dibujados por un almirante otomano en el siglo XVI, muestran la costa de la Antártida con una precisión sorprendente, siglos antes de que el continente fuera oficialmente descubierto. Y lo más extraordinario es que muestran la costa tal como sería sin la capa de hielo que la cubre, revelando bahías, penínsulas y características geográficas que solo fueron confirmadas en el siglo XX mediante radar de penetración terrestre. El propio Piri Reis dejó escrito que había copiado sus mapas de fuentes mucho más antiguas, documentos que databan de la época de Alejandro Magno y más allá. ¿De dónde vinieron esos mapas originales? ¿Quién los dibujó? ¿Y cómo podían conocer la geografía de un continente que ha estado cubierto de hielo durante milenios? La respuesta ortodoxa es que estos mapas son errores de interpretación, que lo que parece ser la Antártida es en realidad la costa de Sudamérica distorsionada, que estamos viendo patrones donde no los hay. Pero cuando examinas los mapas en detalle, cuando superpones las líneas costeras con los datos satelitales modernos, las coincidencias son demasiadas y demasiado precisas para ser accidentales. Algo no cuadra. Alguien, en algún momento del pasado remoto, exploró y cartografió este planeta de maneras que no deberían haber sido posibles. Y ese alguien también construyó estructuras que no deberían haber sido posibles. Estructuras que quizás no eran solo monumentos, sino máquinas, dispositivos tecnológicos diseñados para propósitos que apenas comenzamos a intuir. Regresemos a las pirámides por un momento. Durante mucho tiempo se creyó que la Gran Pirámide era sólida en su interior, simplemente un montón de piedras apiladas. Pero en las últimas décadas, nuevas técnicas de exploración han revelado que su interior es mucho más complejo de lo que imaginábamos. Hay cámaras, hay pasadizos, hay conductos que ascienden en ángulos precisos hacia las estrellas, y hay algo más, algo que los investigadores descubrieron usando detectores de muones, partículas subatómicas que atraviesan la materia sólida. En el corazón de la pirámide, por encima de la gran galería, existe un vacío enorme, una cavidad de al menos 30 metros de longitud cuyo propósito y contenido permanecen completamente desconocidos. No hay acceso visible a esta cámara. No hay pasadizo, no hay puerta, no hay manera obvia de entrar o salir. Es como si hubiera sido sellada desde el momento mismo de la construcción, diseñada para permanecer oculta, protegida, inviolable. ¿Qué hay dentro? ¿Por qué los constructores se tomaron tantas molestias para crear un espacio tan grande y luego hacerlo completamente inaccesible? ¿Qué estaban guardando? ¿O qué estaban conteniendo? Los antiguos egipcios tenían un concepto que llamaban el Duat. Era el reino de los muertos, sí, pero también era algo más. Era una dimensión paralela, un lugar que existía junto al mundo físico, pero que operaba según reglas diferentes. Los textos de las pirámides, los escritos religiosos más antiguos conocidos, describen el viaje del faraón después de la muerte a través del Duat, un viaje lleno de peligros y maravillas, de guardianes que debían ser confrontados, de pruebas que debían ser superadas. Y al final del viaje, si el faraón demostraba ser digno, se unía a los dioses entre las estrellas. Específicamente, a las estrellas de Orión, que los egipcios asociaban con Osiris, el dios de la muerte y la resurrección. Los conductos de ventilación de la Gran Pirámide, esos estrechos pasadizos que ascienden desde las cámaras interiores hacia el exterior, no están orientados al azar. Uno de ellos apunta directamente hacia el cinturón de Orión, tal como aparecía en el cielo de hace 4500 años. Otro apunta hacia la estrella Sirio, que los egipcios asociaban con Isis, la esposa de Osiris. No son conductos de ventilación en absoluto, son conductos de orientación, flechas que señalan hacia destinos celestiales específicos. La pregunta es, ¿por qué? Si las pirámides eran solo tumbas, ¿por qué esta obsesión con la alineación estelar? ¿Por qué esta precisión astronómica extrema? ¿Por qué la necesidad de conectar físicamente el interior de la estructura con puntos específicos del cosmos? A menos, claro está, que las pirámides no fueran tumbas en el sentido convencional. A menos que fueran algo más. Máquinas de resurrección, quizás. O máquinas de transporte.
dispositivos diseñados para enviar algo o a alguien hacia las estrellas, hacia Orión, hacia el lugar de donde, según los mitos de todo el mundo, vinieron originalmente los dioses. Esta misma conexión con Orión aparece en culturas que, según la historia oficial, no tenían contacto entre sí. Los dogones de Mali, en África Occidental, tienen conocimientos astronómicos sobre el sistema estelar de Sirio que la ciencia occidental solo confirmó en el siglo XX. Sabían que Sirio tiene una estrella compañera invisible a simple vista. Sabían que esta compañera tiene una órbita de 50 años. Sabían que es una estrella extremadamente densa, una enana blanca en terminología moderna. ¿Cómo podían saber esto sin telescopios? Ellos dicen que lo saben porque sus ancestros se lo contaron. Y sus ancestros lo sabían porque los gnomos, seres anfibios venidos de Sirio, se lo enseñaron cuando llegaron a la Tierra en el tiempo del origen. Los gnomos, dicen los dogones, no vinieron en barcos, vinieron a través de una puerta que se abría en el cielo. ¿Otra coincidencia? ¿Otra cultura primitiva inventando historias fantásticas independientemente? ¿O fragmentos dispersos de una verdad global que alguna vez fue conocida por toda la humanidad y que hemos olvidado sistemáticamente? Los Hopi de Norteamérica hablan de mundos anteriores al nuestro, de ciclos de creación y destrucción, y de portales llamados Sipapuni por los que sus ancestros viajaban entre dimensiones. Los mayas tenían el concepto de Xibalba, el inframundo, al que se accedía a través de cuevas específicas que funcionaban como puertas entre reinos. Los celtas hablaban de los Side, montículos huecos que eran entradas al mundo de los Fae, seres de otra dimensión que ocasionalmente cruzaban hacia nuestro mundo. Los japoneses tienen los Tori, esos arcos rojos que marcan la transición entre lo profano y lo sagrado, entre el mundo humano y el mundo de los kami. Los hindúes describen los lokas, múltiples planos de existencia conectados entre sí, accesibles mediante prácticas específicas en lugares específicos. En todas partes la misma idea. Puertas, portales, umbrales entre mundos, lugares donde la barrera entre dimensiones se vuelve delgada, permeable, atravesable. Y en casi todos los casos, estos portales están asociados con estructuras físicas. Piedras, arcos, círculos, montañas, templos construidos en ubicaciones muy particulares, según criterios que nuestros ancestros parecían conocer, pero que nosotros hemos olvidado. Lo cual nos lleva a la segunda línea de evidencia. La Tierra misma. Porque si estos portales son reales, si funcionan según principios físicos aunque desconocidos, entonces deberían dejar algún tipo de huella mensurable. Alguna firma en el paisaje, en los campos electromagnéticos, en las corrientes de energía que fluyen a través del planeta. Y resulta que eso es exactamente lo que encontramos. A finales del siglo XIX, un anticuario inglés llamado Alfred Watkins estaba cabalgando por las colinas de Herefordshire cuando tuvo una visión que cambiaría su vida. Mirando hacia el paisaje ondulante de la campiña británica, de repente vio algo que siempre había estado ahí, pero que nadie había notado. Iglesias, cruces antiguas, túmulos funerarios, piedras erguidas, colinas con fuertes prehistóricos. Todos parecían alinearse en líneas rectas perfectas que cruzaban el paisaje como hilos invisibles tendidos sobre un mapa. Watkins pasó el resto de su vida documentando estas alineaciones, que él llamó líneas ley. Cartografió cientos de ellas, demostrando que los monumentos antiguos de Gran Bretaña no estaban ubicados al azar, sino siguiendo un patrón geométrico deliberado que abarcaba todo el territorio. Durante décadas, la comunidad académica descartó el trabajo de Watkins como pseudociencia, como el producto de una mente que veía conexiones donde no las había. Es fácil encontrar alineaciones, decían, cuando tienes suficientes puntos en un mapa. Estadísticamente, algunas coincidencias son inevitables, pero entonces llegaron los años 70, y con ellos una nueva generación de investigadores armados con instrumentos que Watkins no podía haber imaginado. Magnetómetros, detectores de radiación, medidores de conductividad eléctrica. Y lo que descubrieron fue extraordinario. Las líneas ley no eran solo alineaciones visuales entre monumentos, eran corredores de anomalía geofísica real.
A lo largo de estas líneas, la conductividad eléctrica del suelo era significativamente mayor que en las áreas circundantes. Los campos magnéticos mostraban fluctuaciones inusuales. La radiación de fondo presentaba picos y valles que no podían explicarse por la geología superficial. Era como si las líneas Ley fueran los meridianos de un sistema circulatorio planetario, canales por los que fluía algún tipo de energía que nuestros ancestros sabían detectar y que nosotros estamos apenas comenzando a redescubrir. El investigador Paul Devereux llevó este trabajo un paso más allá. En un proyecto llamado Dragon Project, pasó años midiendo las propiedades físicas de sitios megalíticos en toda Gran Bretaña. Sus hallazgos fueron consistentes y desconcertantes. Muchas piedras antiguas emitían pulsos de radiación ultrasónica, ondas de sonido por encima del rango audible humano, especialmente durante las horas del amanecer. Otras mostraban campos magnéticos localizados que variaban según las fases de la luna o las estaciones del año. Algunas actuaban como antenas naturales, amplificando ciertas frecuencias electromagnéticas del entorno. Los círculos de piedra, en particular, parecían diseñados para concentrar y focalizar estas energías. Las piedras no estaban colocadas al azar. Cada una ocupaba una posición específica, calculada para crear patrones de interferencia, para amplificar ciertas frecuencias mientras cancelaba otras. Eran, en un sentido muy real, máquinas. Máquinas pasivas, sin partes móviles, sin combustible, sin conexiones eléctricas visibles, pero máquinas diseñadas para manipular campos de energía de maneras que estamos apenas comenzando a comprender. Y aquí es donde la física moderna empieza a ofrecer posibilidades que habrían parecido fantasía hace apenas unas décadas. Uno de los conceptos más fascinantes de la física teórica contemporánea es la idea de que el espacio-tiempo no es continuo, sino granular. A escalas increíblemente pequeñas, más pequeñas que un átomo, más pequeñas que un protón, más pequeñas incluso que las partículas que componen los protones, el tejido de la realidad se descompone en unidades discretas, cuantos de espacio, cuantos de tiempo. Y entre estos cuantos, en los intersticios del tejido cósmico, podrían existir conexiones con otros puntos del universo. Agujeros de gusano microscópicos, túneles a través de dimensiones superiores, atajos que conectan lugares separados por distancias inimaginables. Normalmente, estos túneles son tan pequeños y tan inestables que resultan completamente inútiles para cualquier propósito práctico. Se abren y se cierran en fracciones de segundo, demasiado pequeños para que pase cualquier cosa más grande que una partícula subatómica. Pero algunos físicos teóricos han especulado sobre la posibilidad de estabilizar y ampliar estos agujeros de gusano. Usando cantidades enormes de energía, dicen, o manipulando campos electromagnéticos de maneras muy específicas, podría ser posible mantener abierto un túnel el tiempo suficiente y hacerlo lo bastante grande para que pasaran objetos macroscópicos, incluso personas. Ahora, considera esto. ¿Y si nuestros ancestros descubrieron, empíricamente, sin la física teórica, sin las matemáticas avanzadas, que ciertos lugares de la Tierra eran naturalmente propensos a este tipo de fenómenos? Lugares donde el tejido del espacio-tiempo era naturalmente más delgado, más inestable, más susceptible de ser atravesado? ¿Y si aprendieron que, utilizando piedras específicas, dispuestas en configuraciones específicas, cantando en frecuencias específicas, realizando rituales en momentos específicos, podían amplificar estas debilidades naturales hasta el punto de abrir puertas hacia otros lugares? Suena fantástico, lo sé. Pero la historia de la ciencia está llena de descubrimientos empíricos que precedieron por siglos a su explicación teórica. Los antiguos chinos usaban la brújula mucho antes de que nadie entendiera el electromagnetismo. Los herbolarios medievales trataban enfermedades con remedios vegetales, cuya eficacia solo fue explicada cuando descubrimos los principios activos de las plantas. La aspirina funcionaba durante décadas antes de que supiéramos por qué. Es completamente posible que civilizaciones antiguas descubrieran cómo manipular el espacio-tiempo sin entender la física subyacente, que desarrollaran tecnología funcional basada en observación y experimentación,
sin necesidad de ecuaciones ni teorías formales. Que construyeran stargates que funcionaban, aunque no pudieran explicar cómo. Y hay evidencia de que esto podría ser exactamente lo que ocurrió. En Perú, en la meseta de Marcahuasi, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, existe un lugar que los investigadores han llamado una de las zonas más anómalas del planeta. Marcahuasi es famosa por sus formaciones rocosas, esculturas naturales que parecen representar rostros humanos, animales, figuras que emergen de la piedra como si alguien las hubiera tallado hace eones. Pero más allá de las formaciones visibles, hay algo en Marcahuasi que los instrumentos científicos detectan con claridad. El lugar es electromagnéticamente inestable. Los relojes se atrasan o se adelantan sin explicación. Las brújulas giran erráticamente. Los equipos electrónicos fallan con frecuencia inusual. Y los visitantes reportan experiencias que desafían la explicación racional. Luces en el cielo. Figuras que aparecen y desaparecen. Sensaciones de estar siendo observados. Pérdidas de tiempo, donde minutos u horas pasan sin que el visitante tenga conciencia de ello. Los escépticos atribuyen todo esto a la altitud, a la falta de oxígeno, a las alucinaciones causadas por el mal de montaña. Pero los chamanes locales tienen una explicación diferente. Dicen que Marcahuasi es una puerta, no una puerta física que puedas ver y tocar, sino una puerta dimensional, un lugar donde la barrera entre mundos es excepcionalmente delgada. Dicen que en ciertas noches, cuando la luna está en la fase correcta y las estrellas ocupan las posiciones adecuadas, la puerta se abre, y aquellos que saben cómo pueden cruzar. Historias similares se cuentan sobre Sedona, en Arizona. Este valle desértico, rodeado de formaciones de arenisca roja, de una belleza sobrecogedora, ha sido considerado tierra sagrada por los pueblos nativos durante miles de años. Los Yavapai Apache, los Hopi, los Navajo, todos tienen tradiciones sobre el poder especial de este lugar. Dicen que Sedona está atravesada por vórtices de energía, puntos donde las fuerzas de la Tierra se concentran y giran como remolinos invisibles. Durante mucho tiempo, esto fue descartado como superstición, pero en las últimas décadas, investigadores con equipos de medición han documentado anomalías consistentes en los supuestos puntos de vórtice. Variaciones magnéticas, fluctuaciones eléctricas, campos de torsión que parecen girar en espirales ascendentes o descendentes. Ben Lone Tree, un investigador que pasó años estudiando Sedona con magnetómetros de alta precisión, descubrió que los campos magnéticos en los puntos de vórtice fluctúan de maneras que no pueden explicarse por fenómenos geológicos normales. Más aún, estas fluctuaciones parecen seguir patrones, ciclos que se repiten con regularidades que sugieren algún tipo de proceso subyacente. No son caos aleatorio, son señales, pulsos. Como si algo en la Tierra estuviera respirando, latiendo, comunicándose en un lenguaje que todavía no sabemos descifrar. Y Sedona no es única. El mismo tipo de anomalías se ha documentado en Stonehenge, en Avebury, en Karnak, en la Gran Pirámide, en Tiwanaku, en Machu Picchu, en docenas de sitios sagrados repartidos por todo el mundo. Estos lugares fueron elegidos por una razón, no por casualidad, no por capricho, sino porque algo en la Tierra misma los hace especiales. Algo que nuestros ancestros podían sentir, algo que les indicaba que aquí, precisamente aquí, era donde debían construir, donde debían orar, donde debían abrir las puertas. El físico Nassim Haramein ha propuesto una teoría que intenta explicar estas anomalías desde un marco científico moderno. Según Haramein, la Tierra, como todos los cuerpos celestes, está atravesada por lo que él llama nodos de resonancia, puntos donde las frecuencias vibratorias del planeta convergen y se amplifican. Estos nodos no son estáticos. Se mueven con la rotación de la Tierra, con su órbita alrededor del Sol, con los ciclos más largos de precesión y nutación que afectan la orientación del eje planetario. Pero hay ciertos puntos geográficos donde los nodos pasan con mayor frecuencia, donde las condiciones para la resonancia se dan más a menudo. Y estos puntos, según Haramein,
Coinciden de manera notable con la ubicación de los sitios sagrados antiguos. Es como si nuestros ancestros hubieran cartografiado estos nodos de resonancia, hubieran identificado los lugares donde la energía de la Tierra era más accesible y hubieran construido estructuras diseñadas para aprovecharla, para canalizarla, para utilizarla en propósitos que hoy apenas podemos imaginar. La matemática respalda esta hipótesis de maneras sorprendentes. Si trazas líneas entre los principales sitios sagrados del mundo, si conectas las pirámides de Giza con Stonehenge, con Angkor Wat, con la isla de Pascua, con Nazca, con Machu Picchu, emergen patrones geométricos que no pueden ser casuales. Los sitios están separados por distancias que son múltiplos exactos de unidades específicas. Las líneas que los conectan forman ángulos precisos, triángulos perfectos, espirales que siguen la proporción áurea. Es como si el planeta entero hubiera sido tratado como un lienzo y sobre él alguien hubiera dibujado un diagrama de precisión extraordinaria. Un diagrama cuyo propósito solo ahora empezamos a vislumbrar. La investigadora Bede Hagens y el cartógrafo William Becker desarrollaron un modelo llamado la rejilla planetaria, basado en el trabajo anterior del ingeniero ruso Ivan Sanderson. Sanderson había identificado 12 zonas del planeta donde ocurrían fenómenos anómalos con frecuencia inusual. Desapariciones misteriosas, avistamientos extraños, anomalías magnéticas, fallos en equipos de navegación. La más famosa de estas zonas es el Triángulo de las Bermudas, pero hay otras igualmente documentadas, aunque menos conocidas. El Mar del Diablo cerca de Japón, el Triángulo del Dragón, zonas en el Mediterráneo, en el Índico, en el Pacífico Sur. Cuando Sanderson conectó estas 12 zonas, descubrió que formaban los vértices de un icosaedro, uno de los 5 sólidos platónicos, una figura geométrica perfecta con 20 caras triangulares. Hagens y Becker expandieron este trabajo, superponiendo también los patrones del dodecaedro, otro sólido platónico, creando una rejilla de 120 puntos que cubre todo el planeta. Y cuando compararon esta rejilla teórica con la ubicación real de los sitios sagrados antiguos, la correlación fue asombrosa. Las pirámides de Giza están exactamente en uno de los nodos principales. Stonehenge está en otro. Angkor Wat, Machu Picchu, Tiwanaku, la isla de Pascua. Todos caen en puntos de intersección de la rejilla o muy cerca de ellos. La probabilidad de que esto sea coincidencia es astronómicamente baja. Alguien, hace miles de años, conocía esta geometría planetaria, conocía los puntos de poder de la Tierra, y construyó estructuras en ellos con propósitos específicos. ¿Cuáles eran esos propósitos? La respuesta podría estar en la tercera línea de evidencia. La memoria, los mitos, las leyendas, las tradiciones orales que han preservado fragmentos de conocimiento antiguo a través de incontables generaciones de narradores. Porque cuando examinas las historias que nuestros ancestros contaban sobre estos lugares, cuando realmente las escuchas sin el filtro del escepticismo moderno, descubres que no son cuentos de hadas, son instrucciones. Manuales de operación para tecnologías que hemos olvidado cómo usar. Tomemos el ejemplo de los aborígenes australianos. Tienen una tradición llamada las líneas de canto, rutas que atraviesan todo el continente, marcadas por canciones específicas que deben cantarse en cada punto del camino. Según su cosmología, estas líneas fueron trazadas en el tiempo del sueño, el período mítico de la creación, por los seres ancestrales que dieron forma al mundo. Durante mucho tiempo, los antropólogos occidentales interpretaron las líneas de canto como una forma elaborada de navegación, un sistema mnemotécnico para recordar rutas a través del desierto. Pero los ancianos aborígenes insisten en que son mucho más que eso. Dicen que las canciones no solo describen el paisaje, lo crean. Dicen que al cantar las notas correctas en el lugar correcto, el cantor mantiene la realidad en existencia, refuerza el tejido del mundo y puede acceder a estados de conciencia donde el tiempo y el espacio funcionan de manera diferente. Dicen que en ciertos puntos de las líneas de canto, donde varias rutas se cruzan, existen lugares de poder especial. Lugares donde, si conoces los rituales correctos,
Puedes caminar hacia el tiempo del sueño y encontrarte con los ancestros. Puedes cruzar hacia otro mundo. Puedes atravesar lo que los físicos llamarían una barrera dimensional. Los celtas tenían un concepto similar. Creían que en ciertos momentos del año, especialmente durante Samhain, lo que hoy llamamos Halloween, y durante Beltane, a principios de mayo, el velo entre los mundos se volvía delgado. Los Side, los túmulos funerarios que salpican el paisaje de Irlanda y Escocia, eran considerados entradas al otro mundo, al reino de los Fae, a una dimensión paralela que existía junto a la nuestra, pero que operaba según reglas diferentes. La tradición decía que en las noches de velo delgado, los túmulos se abrían. Luces misteriosas aparecían en su interior, y aquellos que se atrevían a entrar podían encontrarse en lugares imposibles, viviendo experiencias que duraban lo que parecían minutos, pero que correspondían a años en el mundo normal. O al revés, pasando años en el otro mundo, solo para descubrir que apenas había transcurrido un instante en la Tierra. La física moderna tiene un nombre para esto: dilatación temporal. Uno de los efectos predichos por la relatividad de Einstein es que el tiempo no fluye a la misma velocidad en todas partes. Cerca de masas gravitatorias intensas, o viajando a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo se ralentiza en relación con observadores externos. Es un fenómeno real, medido y verificado con relojes atómicos en satélites y aviones. Y si las historias de la gente que entraba en los SIDE y experimentaba el tiempo de manera diferente no eran metáforas, ¿y si eran descripciones literales de lo que ocurre cuando atraviesas un punto donde el tejido del espacio-tiempo está deformado? Cuando cruzas hacia un lugar donde las leyes de la física que damos por sentadas ya no aplican de la misma manera? Los japoneses tienen las historias de Urashima Taro, un pescador que visitó el palacio del rey dragón bajo el mar. Pasó lo que creyó que eran unos pocos días, y al regresar descubrió que habían transcurrido 300 años. Los irlandeses tienen la historia de Oisin, que viajó a Tir na Nog, la tierra de la eterna juventud, y cuando regresó después de lo que parecían 3 años, 300 años habían pasado en el mundo mortal. Los hindúes cuentan la historia del rey Kakudmi, que viajó a Brahmaloka para consultar con el dios Brahma, y cuando volvió descubrió que habían pasado muchas edades, y todas las dinastías que había conocido habían desaparecido. En todas partes, la misma historia. Viajes a otros reinos donde el tiempo funciona diferente. Portales que conectan no solo lugares, sino épocas. Umbrales que, una vez cruzados, te llevan a realidades donde las reglas que conoces ya no aplican. ¿Eran solo cuentos para entretener a los niños junto al fuego? ¿O eran advertencias? Instrucciones sobre cómo funcionaban estos lugares de poder y qué podía esperar quien se atreviera a utilizarlos. Quizás no eran cuentos de hadas, quizás eran advertencias. Memorias codificadas de tecnologías que alguna vez fueron reales, preservadas a través de las generaciones en la única forma que las culturas orales conocían. Historias, mitos, leyendas, fragmentos de verdad envueltos en capas de simbolismo y metáfora para que sobrevivieran el paso de los milenios. Y si eso es verdad, entonces quizás deberíamos prestar más atención a lo que esas historias nos dicen, especialmente a lo que nos dicen sobre el futuro. Porque en muchas de estas tradiciones hay una promesa, una profecía, una advertencia. Las puertas que se cerraron volverán a abrirse. Los portales que duermen despertarán. Y cuando eso ocurra, el mundo cambiará de maneras que apenas podemos imaginar. Los Hopi hablan del quinto mundo, una nueva era que está por comenzar, precedida por señales en el cielo y cambios en la tierra. Los mayas, cuyo calendario ha sido malinterpretado tantas veces, hablaban del fin de un ciclo largo y el comienzo de otro, una transición que trae tanto destrucción como renovación. Los hindúes describen el fin del Kali Yuga, la edad de hierro, la era más oscura del ciclo cósmico, y el amanecer de una nueva Satya Yuga, una edad de oro donde la humanidad recuperará poderes y conocimientos olvidados. ¿Y si estas profecías no son fantasías sobre el fin del mundo? ¿Y si son descripciones de lo que ocurre cuando los portales se reactivan?
cuando las puertas que conectan nuestro mundo con otros reinos se abren de nuevo después de milenios de estar selladas. ¿Y si estamos acercándonos a ese momento ahora mismo? Hay algo que está ocurriendo en nuestro planeta que la ciencia oficial todavía no puede explicar completamente. Algo que los instrumentos detectan, que los datos confirman, pero que desafía las teorías convencionales sobre cómo funciona la Tierra. El campo magnético del planeta está cambiando. No gradualmente, como debería según los modelos establecidos, sino de manera acelerada, impredecible, casi caótica. Los polos magnéticos se están moviendo. El polo norte magnético, que durante siglos estuvo relativamente estable en el norte de Canadá, ha comenzado a desplazarse hacia Siberia a una velocidad que se ha cuadruplicado en las últimas décadas. Actualmente se mueve a más de 50 kilómetros por año, un ritmo sin precedentes en los registros históricos. Al mismo tiempo, la intensidad global del campo magnético está disminuyendo. Desde que comenzamos a medirlo con precisión hace aproximadamente 200 años, el campo ha perdido cerca del 10% de su fuerza. Y hay zonas, como la llamada anomalía del Atlántico Sur, donde la debilitación es mucho más pronunciada. En esa región, que abarca parte de Brasil y el Océano Atlántico frente a las costas de Sudamérica, el campo magnético es tan débil que los satélites que la atraviesan experimentan fallos en sus sistemas electrónicos. Los científicos debaten sobre lo que esto significa. Algunos creen que estamos presenciando los primeros signos de una inversión polar, un fenómeno que ha ocurrido cientos de veces en la historia geológica de la Tierra, donde el norte magnético y el sur magnético intercambian posiciones. Otros sugieren que es simplemente una fluctuación normal, una de las muchas variaciones que el campo magnético experimenta constantemente. Pero hay investigadores que proponen una hipótesis más radical. ¿Y si los cambios en el campo magnético no son un fenómeno pasivo, algo que simplemente nos sucede? ¿Y si son parte de un ciclo, un proceso que tiene propósitos y consecuencias que no comprendemos completamente? ¿Y si están relacionados con esos puntos de poder que nuestros ancestros identificaron, con esos nodos de la rejilla planetaria donde construyeron sus monumentos y sus portales? Porque hay una correlación interesante que rara vez se menciona. Muchos de los sitios sagrados antiguos están ubicados en zonas donde el campo magnético presenta anomalías, donde es más fuerte o más débil que el promedio, donde fluctúa de maneras inusuales, donde parece responder a estímulos externos de maneras que la geofísica convencional no puede explicar. Es como si estos sitios hubieran sido elegidos precisamente porque el campo magnético ahí era diferente, porque las condiciones electromagnéticas eran favorables para algo que requería un campo alterado, debilitado o intensificado de maneras específicas. Algo como abrir una puerta entre dimensiones. La física teórica nos dice que manipular el espacio-tiempo requeriría cantidades enormes de energía, más energía de la que toda nuestra civilización puede producir actualmente. Esta es una de las principales objeciones contra la idea de los Stargates funcionales. Simplemente no tenemos la capacidad de generar la energía necesaria. Pero, ¿y si no necesitáramos generarla? ¿Y si solo necesitáramos canalizarla? El campo magnético de la Tierra es un reservorio de energía colosal. Es generado por las corrientes de convección en el núcleo exterior líquido del planeta, un océano de hierro fundido que gira y fluye a miles de kilómetros bajo nuestros pies. La cantidad de energía involucrada en este proceso es casi inconcebible. Billones de vatios, fluyendo constantemente, manteniendo el escudo magnético que protege la vida en la superficie de la radiación cósmica letal. ¿Y si nuestros ancestros descubrieron cómo tomar pequeñas cantidades de esa energía? Cómo focalizarla, concentrarla, dirigirla hacia puntos específicos donde el tejido del espacio-tiempo era naturalmente más débil. ¿Y si los monumentos megalíticos no eran solo marcadores de estos puntos, sino máquinas diseñadas para aprovechar las fluctuaciones del campo magnético y utilizarlas para propósitos que hoy llamaríamos sobrenaturales? Esto explicaría por qué tantos sitios sagrados incorporan piedras con altos contenidos de minerales magnéticos.
Explicaría las alineaciones astronómicas, diseñadas para aprovechar momentos específicos cuando la orientación de la Tierra respecto al Sol y otros cuerpos celestes creaba condiciones electromagnéticas favorables. Explicaría los rituales que debían realizarse en momentos precisos, los cantos y las frecuencias sonoras que formaban parte integral de las ceremonias, los estados alterados de conciencia que los sacerdotes debían alcanzar para operar estos dispositivos. Todo encaja en un patrón coherente si aceptamos una premisa fundamental: que nuestros ancestros sabían cosas que nosotros hemos olvidado, que poseían una tecnología diferente a la nuestra, no basada en la electricidad y la electrónica, sino en principios que todavía estamos redescubriendo. Una tecnología de la consciencia, una tecnología del sonido y la vibración, una tecnología del magnetismo y las corrientes terrestres, una tecnología de los portales. Y si esa tecnología existió una vez, no hay razón para pensar que haya dejado de existir. Las piedras siguen ahí, los puntos de poder siguen ahí, los nodos de la rejilla planetaria siguen ahí. Lo único que falta es el conocimiento de cómo utilizarlos, o quizás las condiciones correctas para que se activen. Volvamos a esas profecías que mencionamos antes. Los Hopi, los guardianes de una de las tradiciones espirituales más antiguas de Norteamérica, hablan de 9 señales que anunciarán el fin del cuarto mundo y el comienzo del quinto. Muchas de estas señales ya se han cumplido, según los ancianos de la tribu. Hablan de una red que cubrirá la Tierra, y hoy tenemos Internet, una red global de comunicaciones que conecta todos los rincones del planeta. Hablan de mares que se volverán negros, y hemos visto derrames de petróleo devastadores que tiñen las aguas de oscuridad. Hablan de casas en el cielo, y tenemos la Estación Espacial Internacional orbitando permanentemente sobre nuestras cabezas. Pero hay una señal que todavía no se ha cumplido, la 9ª y última. Habla de una morada en el cielo que caerá con gran estruendo. Habla del día en que aparezca una estrella azul, la estrella azul Kachina, que danzará en la plaza y se quitará su máscara. Y cuando eso ocurra, dicen los Hopi, los portales se abrirán, los ancestros regresarán, y aquellos que estén preparados podrán cruzar hacia el quinto mundo. Es fácil descartar esto como mitología arcaica, como los delirios de una cultura que no entiende la ciencia moderna. Pero considera la posibilidad de que sea exactamente lo contrario, que sean fragmentos de un conocimiento científico tan avanzado que lo hemos confundido con superstición. Que las profecías no sean predicciones mágicas del futuro, sino descripciones de ciclos cósmicos que se repiten, basadas en observaciones de patrones que nuestros ancestros comprendían mejor que nosotros. Los mayas eran astrónomos extraordinarios. Calcularon la duración del año solar con una precisión de milésimas. Conocían el ciclo de Venus con exactitud asombrosa. Predecían eclipses con siglos de anticipación. Su calendario de cuenta larga, ese sistema de datación que supuestamente predijo el fin del mundo en 2012, no predecía ningún fin del mundo. Predecía el fin de un ciclo de aproximadamente 5.125 años, que forma parte de un ciclo mayor de aproximadamente 26.000 años, que a su vez corresponde casi exactamente al período de precesión de los equinoccios, el lento bamboleo del eje de la Tierra, que hace que las constelaciones parezcan rotar a lo largo de milenios. Los mayas sabían que estos ciclos traían cambios, no destrucción instantánea, sino transformación gradual. Alteraciones en las energías de la Tierra, en las condiciones del campo magnético, en las alineaciones celestiales que determinaban cuándo los portales podían abrirse y cuándo debían permanecer cerrados. Y según sus cálculos, estamos ahora en un periodo de transición. Un tiempo entre ciclos. Un momento en que las viejas reglas están dejando de aplicar y las nuevas reglas todavía no se han establecido completamente. Un tiempo de caos, sí, pero también un tiempo de oportunidad. Un tiempo en que cosas que eran imposibles pueden volverse posibles. Un tiempo en que puertas que estaban selladas pueden comenzar a abrirse. Ahora, unamos los puntos. Juntemos todo lo que hemos explorado esta noche y veamos qué imagen emerge. Tenemos estructuras físicas, monumentos megalíticos construidos en todo el planeta
con una precisión técnica que desafía nuestra comprensión de las capacidades antiguas. Estructuras que las culturas que las construyeron describieron explícitamente como puertas, como portales, como umbrales hacia otros mundos. Tenemos datos científicos que muestran que estos sitios no fueron elegidos al azar. Están ubicados en nodos de la rejilla electromagnética del planeta, en puntos donde el campo magnético presenta anomalías, donde las corrientes telúricas convergen, donde la propia Tierra parece pulsar con energías que nuestros instrumentos pueden detectar pero que todavía no comprendemos completamente. Tenemos mitos y tradiciones de todas las culturas del mundo que hablan de viajes a otros reinos, de puertas entre dimensiones, de tiempos en que los dioses caminaban entre los hombres y de tiempos en que volverán a hacerlo. Y tenemos profecías, advertencias transmitidas a través de generaciones, que hablan de un momento de transición, de un cambio de era, de un tiempo en que las puertas se reabrirán. Si tomamos la piedra, si tomamos la tierra, si tomamos la memoria y las colocamos una junto a otra, la imagen que emerge es consistente, es coherente, es, aunque extraordinaria, lógica. Alguna vez existieron portales funcionales en este planeta. Fueron construidos por civilizaciones que poseían conocimientos que hemos perdido. Funcionaban aprovechando las energías naturales de la Tierra, canalizadas a través de estructuras diseñadas específicamente para ese propósito. Y en algún momento, por razones que no conocemos completamente, dejaron de funcionar. Quizás porque los ciclos cósmicos cambiaron, alterando las condiciones electromagnéticas necesarias. Quizás porque el conocimiento de cómo operarlos se perdió con las civilizaciones que los construyeron. Quizás porque fueron deliberadamente desactivados, cerrados, sellados, hasta que llegara el momento adecuado para abrirlos de nuevo. Y ese momento podría estar acercándose. Los cambios en el campo magnético de la Tierra. Las alineaciones celestiales predichas por los calendarios antiguos. Las señales que los pueblos indígenas han estado observando y documentando. Todo apunta hacia una ventana de oportunidad, un periodo en que las condiciones volverán a ser favorables, un tiempo en que las puertas dormidas podrían despertar. Ahora bien, debemos ser claros sobre algo. No estamos afirmando que esto definitivamente va a ocurrir. No tenemos la capacidad de hacer predicciones con certeza sobre fenómenos que todavía no comprendemos completamente. Lo que estamos diciendo es que la posibilidad existe, que la evidencia apunta en una dirección que merece ser explorada, que descartar estas ideas como fantasías sin investigarlas seriamente sería tan anticientífico como aceptarlas ciegamente sin cuestionarlas. La verdadera actitud científica no es el escepticismo cerrado que rechaza todo lo que no encaja en los paradigmas establecidos. Tampoco es la credulidad que acepta cualquier afirmación extraordinaria sin evidencia. Es la curiosidad abierta, que está dispuesta a seguir los datos donde quiera que conduzcan, incluso si eso significa revisar supuestos que dábamos por sentados. Y los datos nos están diciendo algo que vale la pena escuchar, algo que podría cambiar nuestra comprensión de quiénes somos y de qué es realmente posible. Hay investigadores en este momento, científicos serios con credenciales impecables, que están estudiando estos fenómenos con metodología rigurosa. Están midiendo las anomalías electromagnéticas de los sitios sagrados. Están analizando las propiedades acústicas de las cámaras megalíticas. Están descifrando las alineaciones astronómicas codificadas en monumentos de todo el mundo. Están escuchando a los guardianes de las tradiciones indígenas, a los ancianos que han preservado conocimientos durante milenios. Y poco a poco, pieza por pieza, están reconstruyendo un rompecabezas que fue deliberadamente desmontado hace mucho tiempo. Quizás no tengamos todas las respuestas hoy. Quizás pasen décadas antes de que comprendamos plenamente cómo funcionaban estos portales y cómo reactivarlos. O quizás las respuestas vengan más pronto de lo que esperamos. Quizás alguien en algún lugar está ya muy cerca de descubrir la clave. Quizás ya la ha descubierto y el mundo aún no lo sabe. O quizás las puertas no necesiten que las activemos nosotros. Quizás simplemente se activarán cuando llegue el momento correcto, cuando los ciclos cósmicos alcancen el punto preciso, cuando las estrellas ocupen las posiciones que ocupaban cuando fueron construidas. Y entonces veremos.
Entonces sabremos si las historias de nuestros ancestros eran fantasías o eran verdad. Entonces descubriremos si estamos solos en este rincón del universo o si hay otros esperando al otro lado de puertas que han permanecido cerradas durante milenios. La pregunta que queda flotando en el aire es inquietante en su simplicidad. ¿Estamos preparados? Si mañana se abriera una puerta hacia otro mundo, hacia otra dimensión, hacia otro tiempo, ¿sabríamos qué hacer? ¿Tendríamos la sabiduría para cruzar sin destruirnos a nosotros mismos o a lo que encontráramos del otro lado? ¿Seríamos dignos de reunirnos con los seres que nuestros ancestros llamaban dioses? Porque hay otra parte de las profecías que no debemos olvidar. En casi todas las tradiciones, la reapertura de los portales viene acompañada de una prueba, un filtro, una selección. No todos cruzan, solo aquellos que están preparados, solo aquellos que han hecho el trabajo interno, que han purificado sus intenciones, que han alcanzado un nivel de consciencia compatible con lo que hay al otro lado. Los Hopi hablan de que solo los puros de corazón entrarán al quinto mundo. Los egipcios describían el juicio de Osiris, donde el corazón del difunto era pesado contra la pluma de Maat, la verdad. Los tibetanos hablan del bardo, el estado intermedio donde la consciencia del viajero determina hacia dónde se dirige. Quizás la verdadera preparación para la apertura de los portales no es tecnológica, sino espiritual. Quizás no necesitamos construir máquinas, sino transformarnos a nosotros mismos. Quizás la llave que abre las puertas no está escondida en alguna cámara secreta de la Gran Pirámide, sino dentro de cada uno de nosotros, esperando a que la encontremos. Esta es, al final, la verdadera pregunta. No si los Stargates son reales, no si volverán a activarse, sino quiénes seremos cuando lo hagan, qué habremos aprendido, cómo habremos crecido, si habremos demostrado que somos dignos de cruzar hacia lo desconocido. El tiempo lo dirá. Los ciclos seguirán girando, como han girado durante eones. Las estrellas seguirán moviéndose, trazando patrones que nuestros ancestros comprendían y que nosotros estamos reaprendiendo. Y quizás, algún día no muy lejano, alguien en algún lugar se parará frente a una de esas puertas de piedra. Quizás en Hayumarca, frente a esa hendidura tallada en la roca que parece invitar a entrar. Quizás en la Puerta del Sol de Tiwanaku, bajo ese dintel que ha observado el paso de los siglos. Quizás en algún lugar que todavía no ha sido descubierto, enterrado bajo la arena del desierto o escondido en las profundidades de una jungla. Y quizás, en el momento exacto, cuando las estrellas estén alineadas y el campo magnético fluctúe de la manera correcta, esa persona sabrá qué hacer. Pronunciará las palabras correctas, cantará las notas correctas, alcanzará el estado de consciencia correcto, y la puerta se abrirá, no con explosiones ni efectos especiales, sino con un susurro, con un cambio sutil en la textura de la realidad, con una invitación silenciosa a dar un paso adelante, hacia lo desconocido, hacia lo que siempre ha estado esperando, hacia el lugar donde las respuestas aguardan. Hemos llegado al final de este viaje, pero en cierto sentido, el viaje apenas comienza. Las preguntas que hemos formulado esta noche no tienen respuestas definitivas. Son invitaciones a seguir buscando, a seguir cuestionando, a mantener la mente abierta mientras exploramos los misterios que nos rodean. Porque eso es lo que hacemos aquí. No pretendemos tener todas las respuestas. No afirmamos poseer la verdad absoluta. Lo que hacemos es explorar las posibilidades, examinar la evidencia, considerar hipótesis que otros prefieren ignorar. Creemos que la realidad es más vasta, más extraña y más maravillosa de lo que los libros de texto nos han enseñado. Creemos que nuestros ancestros sabían cosas que hemos olvidado y que redescubrir ese conocimiento es parte esencial de nuestro viaje como especie. Creemos que las preguntas son tan importantes como las respuestas, porque son las preguntas las que nos impulsan a crecer, a aprender, a expandir los límites de lo que consideramos posible. Y creemos que tú, que has llegado hasta aquí, que has escuchado esta historia hasta el final, compartes esa curiosidad, esa apertura, esa disposición a mirar más allá de lo evidente
y buscar lo oculto. Si te ha gustado este viaje, si quieres seguir explorando los misterios de nuestro mundo y de nuestro pasado, te invitamos a suscribirte a este canal. Activa las notificaciones para no perderte ninguno de los viajes que tenemos preparados. Comparte este contenido con aquellos que crees que están listos para escuchar. Y déjanos tus pensamientos en los comentarios, porque tus ideas y perspectivas enriquecen esta comunidad de buscadores. Recuerda que el conocimiento es como las puertas de las que hemos hablado. Está ahí, esperando. Pero solo se abre para aquellos que tienen la voluntad de buscar. Solo revela sus secretos a aquellos que están dispuestos a cuestionar lo que creen saber. Solo transforma a aquellos que tienen el coraje de cambiar. Mientras te preparas para descansar, mientras dejas que estas ideas se asienten en tu mente, te dejamos con una última reflexión. El universo es vasto, el tiempo es profundo, y nosotros somos más de lo que creemos ser. Llevamos en nuestra sangre la memoria de civilizaciones olvidadas. Guardamos en nuestro ADN los secretos de épocas que la historia oficial ha borrado. Y dentro de cada uno de nosotros hay una puerta hacia el conocimiento, una puerta hacia la verdad, una puerta hacia todo lo que podemos llegar a ser. Quizás los Stargates reales no están solo ahí afuera, en las montañas del Perú o en las arenas de Egipto. Quizás también están aquí dentro, esperando a que encontremos la llave, esperando a que estemos listos para cruzar. Que tengas un descanso profundo y reparador. Que tus sueños te lleven a lugares que todavía no puedes imaginar. Y que cuando despiertes, lo hagas con los ojos un poco más abiertos, la mente un poco más expandida y el corazón un poco más preparado para el viaje que nos espera a todos. Las puertas aguardan, y el tiempo de abrirlas podría estar más cerca de lo que pensamos. Hasta la próxima vez, viajero. Hasta el próximo misterio. Hasta la próxima puerta.